adoración por parte de nosotros. Con ustedes, hermano Andrés. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo han estado? Dios me les bendiga. Hace 3 semanas atrás, estábamos conversando nosotros sobre los sesgos. El detalle fue en que creo que el mensaje no quedó muy en claro. Me puse a pensar, me puse a meditar, sesgos, ¿qué tienen que ver los sesgos? ¿Qué estamos aprendiendo? Yo dije, no, tal vez el mensaje no quedó muy en claro. Y le pregunté a alguien, y exactamente, no quedó bien en claro para qué estaba hablando de los sesgos, cuál era el punto de los sesgos. Entonces, quiero explicarles un poco por qué hablé de los sesgos, para que no vaya a haber algún tipo de confusión en su corazón. Estábamos hablando que la sabiduría se basa en justicia, juicio y equidad. Entonces, muchachos, justicia, juicio y equidad. Cuando ustedes tienen un juicio, cuando ustedes conciben un juicio, ¿no?, de las cosas, sobre sus decisiones, de las cosas que están haciendo. Les explicaba yo de que, por ejemplo, cuando nosotros miramos a alguien, el ejemplo de hace 3 sábados, cuando nosotros observamos a alguien por cómo se ve y juzgamos por lo que él ve, por lo que nosotros vemos, en él, en esa persona, entonces nosotros estamos viendo o considerando qué tan erróneos, qué tan equivocados pueden estar nuestros juicios sobre la persona. Por eso yo hablaba bastante de esto. Era para que nos demos cuenta de que la norma en general es que el ser humano se equivoca a la hora de tomar decisiones. Los juicios que tenemos suelen ser erróneos, suelen estar equivocados. Por eso les ponía el ejemplo, el sesgo Adam. Y también le ponía el otro que era llamado el Dunning-Kruger. ¿Okay? Entonces, esos 2 sesgos también hablaban de nuestro juicio, ¿no? Entonces, una vez ya aclarando esto, muchachos, quería entrar a avanzar sobre esto de los juicios. Quería que ustedes comprendieran más a la hora de tomar decisiones en su vida. Y quería hablarles de un ejemplo. Quería ponerles un ejemplo y que ustedes lo analizaran conmigo. Y es un testimonio real que pasó hace muchos años, o también de mi experiencia. Y voy a tratar de no dar nombres, pero quisiera contarles porque a veces las experiencias nos sirven para evitar también hacer cosas indebidas. Cuando yo estaba en mi país y me congregaba, en mi iglesia obviamente, yo me acuerdo que había un hermano en la iglesia que tocaba el instrumento, la guitarra, tocaba la guitarra. Y el hermano, Dios lo usaba, pero de una manera que uno se sorprendía, decía, wow, hasta uno decía, él es ejemplo. Y muchas veces la congregación de la iglesia veía y también utilizaba lo que hacía el hermano como un ejemplo para los otros hermanos que recién estaban comenzando. El hermano no tan solo tocaba la guitarra, sino también cantaba. Era un buen músico. Y nosotros nos quedamos sorprendidos.
Pero ¿qué era lo que pasaba, muchachos? Que el hermano tenía una doble vida, ¿no? Y habían dos tipos de juicios que se daban a él. Los que estaban en la iglesia juzgaban en positivo. Wow, él es ejemplo, cómo Dios lo usa. Bendito sea Dios, porque lo usa ese hermano antes de llegar a tocar el instrumento, coge y llora. Y los que lo juzgaban en negativo decían, ¿cómo este hermano? El problema aquí era que le estaba siendo infiel a su mujer, y la mujer lo sabía. Y bueno, es una historia muy triste, porque al final él se divorcia de su mujer y se va de la iglesia, se busca otra iglesia por la vergüenza, porque él era ejemplo. Y busca otra iglesia, no regresó más a la iglesia. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos temáticas, muchachos, dos puntos importantes. Es que nuestros juicios son erróneos. Les pongo el ejemplo en positivo de toda la iglesia. Juzgaba en positivo, él es ejemplo, pero era erróneo el juicio. Y los otros, los familiares, juzgaban en negativo. Él es un infiel, que bla bla, cómo se atreve a estar allá en la iglesia y todo eso. Pero eso solo lo alejaron a él de volver a reencontrarse con Dios. Entonces, meditamos un poco. ¿Por qué nosotros juzgamos? ¿Qué sacamos con juzgar? ¿Acaso el juicio es de alguna forma correcto? ¿O cómo podemos hacer que el juicio sea mejor para nosotros, para nuestras vidas? Por eso yo les ponía el ejemplo de los sesgos, que muchas veces nuestras vidas nos vamos a encontrar con juicios, tanto en positivo y en negativo. Pero lo que pasa es que nosotros no somos adivinos, nosotros no podemos ver lo que está en el corazón de la persona. Nosotros no sabemos. Les pongo otro ejemplo, justamente también relacionado con lo de los sesgos. De esas cuatro imágenes que yo le enseñé, uno de ellos, el que fue menos votado, hacía un mayor servicio social. Una de esas personas, el que fue menos votado, ayudaba más al prójimo sin conocer de Dios. ¿Ya? Así mismo en la iglesia, yo veía personas que no decían nada, eran totalmente callados. Y a veces nos sorprendíamos estando en los hospitales repartiendo comida. Y no tenían ni siquiera una posición en la iglesia. En cambio, había otros que lideraban. Y no les estoy diciendo que esto siempre sea así. No, esto no es norma general. Pero suele pasar estas cosas así. Habían otros que lideraban, que en cambio estaban juzgando al hermano. Oye, ese hermano, mira que está recién comenzando, que bla, bla. Y aquí viene el punto realmente triste, que a veces nuestras palabras, nuestros juicios, llevan a desalentar a la persona que quiere servir. Hay personas que vienen con el deseo de servir, pero no conocen a Dios. Entonces nosotros necesitamos tener prudencia a la hora de liderar, porque ustedes son guías, todos ustedes son guías, son ejemplos. Y su propósito no es juzgar, sino que guiar a las personas. Si ustedes ven que a su hermano le falta algo en su búsqueda de Dios, ustedes van a guiar a su hermano en lo que le falta, no a decirle si está haciendo bien o está mal. El juez es Dios, no ustedes. ¿Ya? Lo que les corresponde a ustedes es ser guía y ejemplo para su hermano. ¿Ya? Eso en primer lugar, muchachos. Segundo, muchachos, nuestra forma de visualizar el mundo, nuestras perspectivas muchas veces es errónea. Cometemos muchos errores. La norma general es que el ser humano se equivoque. Por eso yo les ponía el otro efecto, el Dunning-Kruger, que cuando nosotros creemos que somos más inteligentes, es cuando más ignorantes somos. Realmente cuando uno comienza a adquirir sabiduría, inteligencia, comienza a adquirir conocimiento, es cuando realmente se da cuenta de lo ignorante que ha sido y de lo mucho que tiene que aprender. Porque uno hace una introspección, uno se analiza y se da cuenta de que uno le falta mucho.
que tiene que crecer más y que nunca va a llegar a un punto de adquirir todo el conocimiento que hay, tanto en la sabiduría como en la inteligencia, porque es un mar enorme de conocimiento. Y entonces, entre más inteligentes nos creamos, entre más sabios nos creamos, es cuando más errados estamos, es cuando más lejos estamos de esa sabiduría. Porque la sabiduría es humildad, es considerar con amor y con respeto, no como tontos a otras personas. Es ser guía y ejemplo, muchachos. De eso va, de eso me baso. ¿Ok? Entonces, muchachos, solo quiero compartir antes de avanzar un versículo bíblico con ustedes. No sé si alguien nos podría ayudar leyendo a Mateo 7, del 1 al 3. Mateo 7, del 1 al 3. Para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Exactamente. No juzguéis para no ser juzgados. ¿Y quién crees que nos va a juzgar? Dios nos va a juzgar, no el hombre. Entonces uno tiene que tener bastante prudencia a la hora de emitir un juicio, tanto en positivo como en negativo. ¿Por qué yo les hablo de esto de juicios en positivo? Ya, muchachos. Porque muchas veces nosotros vemos que el coro de alabanza, que no es malo que la gente intercede y busque a Dios, pero yo les hablo de otra cosa que se llama la validación. Validación. Aprendan bien esta palabra. Ustedes van a ver personas que van a estar hablando y todo eso. Nosotros no podemos conocer los corazones, ya les digo. Ustedes sabían que los hipócritas en la antigüedad se ponían en las plazas a orar en voz alta para ser escuchados por los otros. ¿Por qué lo hacían? ¿Ustedes por qué creen que lo hacían? Para validar. Para tener validación de los demás, no de Dios. Para que los demás digan, wow, ese hermano sí que ora. Ese hermano, Dios lo usa de gran manera. Buscan validación. Y ustedes, como no pueden juzgar, ya sea en positivo o negativo, ustedes no van a pensar en eso. Pero ustedes tienen que ser conscientes de que ustedes no pueden ver el corazón de su hermano. No pueden ver si él realmente está haciendo las cosas por ser validado por los que están allá atrás, por ser reconocido por los demás. ¿Ya? Y con esto les traigo otro versículo con el hecho de la validación para que ustedes puedan entender un poquito que todo esto está en la Biblia. La Biblia también es ciencia. Solo hay que saber discernirlo. La Biblia es palabra de Dios, es poder, es justicia, pero esconde mucha ciencia. El hombre se ha basado en muchas cosas de la Biblia para crecer y incluso para las leyes y todo, muchachos. Entonces les comparto otro versículo, no sé quién me ayuda con Mateo 6, del 3 al 4. Mateo 6, del 3 al 4. Dice, mas cuando tú des limosna, no sepas tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, este versículo habla de la limosna. ¿Qué tiene que ver con la valoración? Habla de que la mano derecha no vea lo que hace la izquierda, de la izquierda lo que hace la derecha. ¿Qué tiene que ver con la valoración? ¿Verdad? Entonces, aquí habla de que cuando tú das, que no lo vean las otras personas. Cuando tú haces algo, no lo puedan observar los demás. ¿Por qué? Porque de esa forma tú estás buscando validarte, que los demás digan, oye, el hermano sí que ofrenda, el hermano sí que diezma, el hermano lo usa el Espíritu, ¿no? Por eso que las cosas se hacen en secreto, porque el que tiene que validarnos es Dios. Nosotros no podemos coger y venir, voy a hacer esta cosa, hermanos, vengan para acá, miren, lo voy a hacer. ¿Ya? Si tú necesitas ayuda, está bien, busca ayuda. Rodéate con alguien, únete, haz una planificación y con tu grupo comienza a plantear cosas.
comienzas, si vas a hacer un proyecto donde va, por ejemplo, se van a reunir para ir a los hospitales a dar comida, reúnete con esa gente. Pero la validación que tú tienes que buscar es de Dios primero. Es de Dios. Es Él que tiene que aprobar y juzgar. Tú no puedes esperar y hacer, oye, mi hermano, yo soy de los que más salgo a entregar alimentos. Yo soy de los que más salgo a ayudar al necesitado. ¿Tú qué haces? No puedes repetir de esa manera. ¿Entiendes? Estás buscando la validación y aprobación del ser humano y ya no de Dios. Entonces nos estamos equivocando. Por eso yo les hablaba de todo esto, del juicio. La sabiduría, les repito de nuevo, es justicia, juicio y equidad. Si ustedes quieren comprender por qué la sabiduría es superior a la inteligencia, y la inteligencia no deja de ser importante, es muy importante, pero por qué la sabiduría es lo primero, necesitan entender de justicia, juicio y equidad. ¿Ok? Y ahorita les estoy hablando del juicio. Y más adelante vamos a entrar a lo que es la justicia. ¿Ok? Entonces, muchachos, les hablaba de los hipócritas, ¿verdad? Los hipócritas se paraban en una plaza, comenzaban a hablar, comenzaban a orar, comenzaban a reflejar algo que no era, solo por ser valorados de otra forma de todas las personas que lo rodeaban, ¿no? Entonces podemos encontrar un poquito más de eso en el mismo Mateo 6, del 5 al 6. ¿Alguien puede orar qué hacían los hipócritas? Puede leer, perdón, qué hacían los hipócritas. Mateo 6, del 5 al 6. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Exactamente, muchachos. Entonces se dan cuenta que hasta ellos ya tienen su recompensa. O sea, yo no quiero decirles va a ser buena o mala la recompensa de ellos, pero no es algo que Dios lo ve con buenos ojos. Entonces, eviten la validación de otras personas. Eviten, ¿sí? Pero ¿qué sí pueden hacer ustedes? Como les decía, ustedes pueden ser guías, pueden ser ejemplos y pueden añadir a la persona lo que le hace falta, ¿sí? Ustedes son de servicio. Eso es lo que ustedes tienen que priorizar. El servicio que ustedes hacen hacia sus hermanos, los que están creciendo en Cristo, ¿sí? Servir en Cristo. Ahora, ustedes muchas veces piensan, ¿por qué servimos? ¿Cuál es el punto de servir? ¿Por qué alguien, por ejemplo, por qué el pastor, alguien que es de autoridad, alguien que tiene un rango, alguien que podríamos verlo como el jefe, ¿por qué él serviría? Les pregunto yo, ¿qué tiene que ver el servicio? Antes de hablar de esto, ¿alguien puede leer Marcos 10:45? Amén. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Exactamente, porque Dios es nuestra guía. Nosotros nos reflejamos a través de Dios. Y si Dios, que está por arriba de todo liderazgo, por arriba de toda posición, jerarquía, o cualquier cosa que haya sido creada, vino a servir al hombre, ¿de qué se trata entonces el liderazgo? Sí, muchachos, se trata del servicio. El liderazgo es parte del servicio. ¿Ok? Ustedes necesitan servir. O sea, ¿y cómo sirven, muchachos? El servicio se puede dividir de muchas formas. Ustedes pueden servir dándole de comer al hambriento, dándole conocimiento al necesitado,
atendiendo a su hermano, a los corazones, a sus emociones, evitando el daño, prosperando de alguna forma con su hermano, invitándolo a crecer, estando pendiente de él. ¿Okay? Como lo hacen muchos de ustedes, están pendientes de ahí, están llamando, hey, ¿cómo estás? Eso es muy bueno. Yo me he quedado sorprendido porque, yo soy honesto, yo nunca tuve eso. ¿No? Pero ustedes, muchachos, se han manejado de una forma sorprendente y de un servicio admirable. Pero no busquen mi validación. Yo soy nadie, sino la de Dios. Pero sí los felicito, lo están haciendo bien y hay que esforzarse más. Nunca se queden con algo, sino que hay que seguirse esforzando, muchachos. Ahora, esta es la parte más dura, muchachos, que les voy a hablar de los juicios. Y quiero que no lo vayan a tomar así personal, ¿no? Ustedes sabían que cuando nosotros juzgamos, que nosotros emitimos un juicio, nosotros siempre tomamos una referencia para poder juzgar. Por ejemplo, si algo está mal, nosotros tenemos una referencia para saber que algo está mal, ¿verdad? ¿Y ustedes quién creen que es esa referencia? No quién debería ser, sino quién ustedes piensan que usan ustedes de referencia cuando emiten un juicio. A ustedes mismos, muchachos. Uno juzga acorde a lo que uno, su corazón refleja. Entonces, mi hermano está pecando, yo no haría eso. Yo soy así, ¿cómo se atreve? Esto es bastante difícil, muchachos, porque duele en el ego. Ya les digo porque a mí me lastimó cuando lo comprendí. ¿Ya? Porque cuando tú emites un juicio es una comparación de lo que tú haces y no harías. ¿Ya? De tu línea de valores. Yo no me pasaría de esta línea. No entiendo por qué el hermano sí lo hace. Entonces ese es el detalle, muchachos. Por eso duele. Y por eso también hay que evitar el juicio. Porque nosotros nos estamos comparando. Nos estamos comparando nuestra justicia. Pero está bien. Ustedes dirán, pero yo sí me creo. Por lo menos que hago las cosas bien. Se preguntarán ustedes. Por lo menos yo creo que algo hago bien. ¿Verdad? ¿Quieren saber cómo Dios mira su justicia? Cualquier cosa. Ustedes pueden obrar de una manera sorprendente para el ser humano en justicia. Pueden obrar de una manera increíblemente sabia. Pero yo les digo, ¿saben? ¿Quieren saber cómo Dios mira su justicia? Que alguien me ayude con Isaías 64:6. Perdón. Isaías 64:6. Amén. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, muchachos, sus justicias son como trapos de inmundicia. Y esto te choca, porque tú dices, oye, por lo menos yo hago esto, yo hago lo otro, yo creo que hago lo bien adelante de los ojos de Dios. Entonces no hubiera venido Cristo por ti. Así de simple. Porque Él vino a salvar, ¿no? Porque nosotros éramos pecadores. Si ustedes creen que están justificados y que sus acciones, todas sus acciones son correctas, y por eso emanan un juicio, y ese juicio viene de la comparación, estamos queriendo, o por lo menos de manera indirecta, inconsciente, estamos hablando de que nosotros hacemos mejor que nuestro hermano cuando juzgamos. Y así ve Dios, de esta forma ve Dios tu justicia, tu forma de tratar, tu forma de actuar, la ve de esa forma. No eres justo. No eres justo. ¿Que tratas de hacerlo bien? Sí. ¿Que tratas de perfeccionarte a través de Cristo? Sí, y te felicito. Pero no estás a un nivel de juzgar. Porque ante los ojos de Dios no eres justo. ¿Sí? Entonces ahí estamos, hermano. Por eso que nosotros a veces escuchamos
a las personas que critican, o ustedes seguro lo van a escuchar en algún momento de su vida, en su jornada laboral, que dicen, por lo menos yo no hice eso. Lo van a escuchar, lo van a escuchar. Van a escuchar la comparación que viene desde la persona para diferenciarse de la otra. ¿Sí? Eso pasa muy a menudo y la comparación emite un juicio en base a lo que nosotros creemos que está bien en nosotros mismos. Pero les digo, nuestra justicia es vista de mala manera a la hora de ver a Dios. ¿Sí? Entonces, todo esto resume lo que es juicio, solo la parte del juicio. Y por eso yo les hablé y les dije de lo que es los sesgos, para que ustedes puedan abrir más su mente, muchachos. ¿Por qué creen que Dios, por qué ustedes creen que cuando vino Jesús hablaba con analogías, hablaba con ejemplos, hablaba con parábolas? ¿Por qué ustedes creen? ¿Qué a ustedes se les viene a la mente? ¿Por qué creen que Dios, cuando daba su enorme conferencias de 2.000, 3.000, 6.000 personas, hablaba con parábolas, analogías y ejemplos? ¿Por qué ustedes piensan que lo hacía así? Yo solo por lo menos yo solo trato de ver ese ejemplo. Sé que nunca voy a llegar ahí, pero trato de usar por lo menos los ejemplos, las analogías y el pizarrón, porque según las ciencias cognitivas, eso es la forma más fácil, y Dios sabía, y eso es ciencia, Dios lo sabía, es la forma más fácil de que su mente recuerde lo que se está exponiendo. Y el mensaje de esa forma gana profundidad en nuestras mentes. Por eso que se utiliza bastante lo que es el ejemplo, y esto les sirve a ustedes porque van a dar charlas, van a dar prédicas, hablar con ejemplos, analogías, y bueno, y todas estas cosas nos permiten a nosotros que el mensaje no tan solo llegue al hermano, sino que sea fácilmente recordado a través del tiempo. ¿Ya? Es un mensaje impactante. ¿Ya? Entonces, por eso, muchachos, traten de, cuando en algún momento, de también ejemplificar como que fuéramos niños todos pequeños, ¿sí? Como que le estuvieran enseñando un niño. Por eso que yo hablo de esta forma. Quería, antes de entrar a lo que es justicia, quería terminar con algo sobre el juicio. Quiero poner el ejemplo de la y quiero seguirles demostrando de que nuestras mentes se equivocan. Quiero ponerles un último ejemplo, muchachos, y termino con lo que es juicio. Ajá. Y paso a lo que es justicia. ¿Sí? Quiero poner un ejemplo y quiero que ustedes me digan al final del ejemplo qué escuchan, ¿no? Es algo que de seguro Mija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ahí lo van a escuchar. Mija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Padrino? Escuchen este Mija, audio ¿llevaste la plata? y díganme ustedes lo que pueden percibir. Mija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Mija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Qué escuchan ustedes? Dicen, mija, llevaste la plata de alquiler, escuchan todo. Bicicleta, escuchan todo. ¿Qué escuchan ustedes? Alquiler. Otra vez. Vamos otra vez. Ay, ¿Llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Mija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Qué escuchan ustedes? Bicicleta, ¿verdad? Bicicleta. Ahora los invito que antes que la chica diga alquiler o bicicleta, ustedes piensen, los que pensaron alquiler, piensen en bicicleta. Pongan su mente en blanco y traten de poner bicicleta al principio. Y los que pensaron en bicicleta, pongan sus mentes en blanco y traten de pensar en alquiler. Escúchenlo ahí. ¿Llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Mija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Sí han escuchado bicicleta? ¿Ya escucharon bicicleta o alquiler? Eso está enfermo. Tú
puedes escuchar los dos, ¿verdad? Dependiendo de dónde pongas. Bueno, está más despierta esas dos. Yo No, no escuché las dos cortezas. Es corteza. Bien. Entonces, muchachos, aquí no es importante lo que dice o lo que es. Aquí es importante cómo nuestra mente, cómo no podemos ni confiar en nuestros oídos, en lo que escuchamos, muchachos. Les enseñaba con los sesgos de lo que mirábamos, el juicio que hacemos de lo que ven nuestros ojos. Ahora, de lo que escuchamos. ¿Cómo nosotros podemos estar al nivel? ¿Cómo puede haber críticas que digan, que critiquen? ¿Cómo el ateísmo puede llegar hasta incluso criticar la existencia de Dios si ni siquiera puede resolver ni analizar los problemas de juicio que tienen nuestros propios cerebros? No podemos ni siquiera comprender bien y diferenciar lo que son las palabras. No podemos comprender bien lo que miramos. Y según esos errores de lo que observamos y de lo que escuchamos, nosotros creamos nuestra realidad. Entonces, con eso termino con los juicios. Quiero que entiendan de que tanto por nuestros sentidos nosotros estamos llevados al error. Nos equivocamos, muchachos. Algunos escucharon el alquiler, otros crearon bicicleta. Yo, de manera nada sorprendente y nada extraño, escucho las dos. Una vez me hice bicicleta, otra vez me hice alquiler. Le pasa a Isaac también. También escuché las dos. Ya. Entonces, eso es algo, no es sorprendente, es algo revelador que nos muestra lo equivocado que podemos estar, lo sesgada que puede estar nuestra mente y los errores en el análisis y en la toma de decisión que pueden estar implicados en nuestra comprensión. Es bastante fuerte, ¿sí? Entonces, quiero hablarles de justicia ahora. ¿Por qué quiero hablarles de justicia? Ya les repito, sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero la sabiduría se divide en tres partes: equidad, juicio y justicia, ¿sí? Por eso les quiero hablar de justicia. Pero antes de hablarles de justicia, quiero contarles una pequeña historia y ustedes me compartan su respuesta, me den su respuesta, ¿sí? Una niña va a la escuela con ropa de calle, pero en su escuela es obligatorio el uniforme. ¿Está bien lo que hizo la niña? ¿Qué ustedes piensan? Okay. Una niña va a la escuela con ropa de calle, pero en su escuela es obligatorio el uniforme. ¿Está bien lo que hace? ¿Es correcto? Está mal, pero depende. O sea, varios factores que pueden intervenir en eso. ¿Quién sabe si la niña no tiene el uniforme y la ropa de calle? Perfecto, excelente respuesta. La llevaste más allá, ¿ok? ¿Qué pasaría, muchachos, ahora, dependiendo si la respuesta fuera sí o no? Solo sí o no. Perfecto análisis. ¿Qué pasaría si el maestro le permite ir así? Seguiría siendo correcto. La regla se mantiene. La escuela no permite. Pero ¿qué pasaría si el maestro le dice está bien? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Sigue siendo correcto? ¿Sigue siendo incorrecto? Sigue siendo incorrecto. Okay. Muy bien. Ahora, les paso a otra historia de la misma niña. Un segundo plano. Y luego les digo por qué les hago esta pregunta. Pero si la niña empuja del columpio a otro niño porque quiere usarlo, y si el maestro le dice que está bien hacerlo, ¿qué piensan ustedes de eso? Si la niña empuja al niño de un columpio en la escuela porque lo quiere usar, y el maestro le dice está bien, empújalo, ¿es correcto hacerlo? ¿Qué ustedes opinan de eso? No, ¿verdad? Es que no hay excusa. Daño es daño. La otra podría traernos dudas, ¿verdad? Pero acá no hay excusa porque estamos hablando ya de daño. Entonces, ¿por qué les hago estas dos preguntas?
Porque quiero que ustedes aprendan o puedan diferenciar entre las convenciones sociales y lo que es realmente moral, lo que es realmente la moralidad. De ahí viene los juicios, la justicia, muchachos. ¿Sí? El primer ejemplo son convenciones sociales. ¿Sí? Son normas que pueden tener variaciones, pueden cambiar. Y el segundo es, no tienen cambio, son fijas. ¿Ya? Implican un daño en la persona. ¿Ya? Usualmente se mantienen. ¿Ya? Pero ¿por qué les hablo de esto? El nivel moral, muchachos, el nivel moral se trata de daño y justicia. De daño y justicia, ¿no? Y la justicia de Dios, aquí vamos al punto que están esperando. Daño y justicia. Diferenciaron ya entre convicciones sociales y lo que es moralmente correcto, como dicen los hombres. Lo que es lo bueno y lo malo. Y lo que puede tener variaciones, pero puede ser más usado como una falta de respeto, el no llevar el uniforme y cosas así, que no tiene una implicación estricta o directa sobre la persona, ¿no? La justicia de Dios, ¿en qué se basa? La justicia de Dios se basa en misericordia, se basa en el amor y se basa en la compasión. Entonces, sí, para tener una buena justicia, primero tiene que ser llenada por Dios, pero uno tiene que tener misericordia, amor y compasión. Ahora les invito a otro análisis. Y este análisis es de un ejemplo bíblico. ¿Quién se anima a leer Primera de Reyes 3? Primera de Reyes 3, del 16 al 28. Les repito, misericordia, amor y compasión. Es la justicia de Dios. Misericordia, amor y compasión. Acuérdense de eso. Reyes 3, del 16 al 28. ¿Okay? Primera de Reyes 3, del 16 al 28. Amén. Gracias, hermano. Pastores. Pastorita. Amén. Sabiduría y prosperidad de Salomón. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo:
ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Yo no sé si ustedes pueden comprender la profundidad de esa historia. Yo lo que quiero que ustedes vean es lo que es la misericordia, la compasión y el amor. Ya, que les hablo de lo que es justicia. Que eso se maneja con misericordia, compasión y amor. Pero aparte de eso, el mensaje hasta me conmueve. Bueno, muchachos, entonces vamos a profundizar. ¿Cómo actuó el rey Salomón? Les pregunto yo. La madre y el rey Salomón, ¿la madre tuvo compasión por la criatura? Sí. ¿El rey Salomón buscó compasión en la madre? Si la madre tuvo compasión por la criatura, ¿ustedes creen que el rey Salomón buscó compasión? ¿Qué piensan? Mira, aquí viene lo extraño, muchachos. Cuando uno actúa de cierta forma, con cordura, por ejemplo, si tú eres una persona humilde, se te hace fácil distinguir la humildad en otra persona. Si tú eres una persona servicial, tú notas el servicio de la persona cuando lo hace con amor. Ciertas cosas, por ejemplo, yo era una persona bastante agresiva. Yo noto la agresividad de las personas, incluso cuando me están hablando con sonrisa. Se están riendo. ¿No? Hay ciertas situaciones de vivencias que quedan tan marcadas en nuestras cabezas, tantas experiencias que quedan marcadas en nuestras cabezas, que nosotros podemos visualizar cosas correspondientemente a nuestras vivencias, a lo que ha pasado en nuestras vidas. Nosotros podemos analizar ciertas cosas, podemos intuir ciertas cosas, por cosas que nos han pasado. Entonces, el rey Salomón buscó compasión, sí, la buscó compasión en la persona. Quería saber si la madre tenía compasión sobre su hijo. Por eso dijo, voy a cortarlas entonces. Él ya intuía lo que iba a pasar. Estaba buscando para tomar una decisión. Buscó amor. Buscó ese amor. El amor es algo, ¿cómo le explico? Es una emoción tan fuerte, tan intensa, que yo le llamo la emoción del sacrificio. Bueno, esa es la forma que yo le llamo. No sé si alguien más la llama así. Es la emoción donde nosotros estamos dispuestos a dar nuestras vidas por un ser que amamos. Estamos dispuestos a perderlo todo, a sacrificarlo todo por algo que amamos. Y esa mujer estaba dispuesta a sacrificar su experiencia materna con su hijo con tal de que su hijo viviera. Entonces el rey Salomón buscó amor. Sí, buscó amor. Buscó amor. Y vio que en la otra persona no había amor. Porque estaba muerto su hijo. Y buscó misericordia. ¿Cuál es la diferencia entre la compasión y la misericordia, muchachos? Suenan idénticas. Entonces, la compasión, para dar un ejemplo, es esa empatía, es eso de sentir lo que está sintiendo la otra persona, ¿verdad? Y la misericordia no solo implica empatía, sino que también implica el hecho de actuar para que la persona no sufra. Eso es la misericordia. Entonces, el rey Salomón también actuó con misericordia, al igual que la madre. Entonces, vemos estos tres planteamientos: compasión, amor y misericordia. Actuar para que la persona no sea afectada, sentir por la persona y amar a la persona. ¿Sí? Entonces, esos son los tres requisitos primordiales de cómo se maneja la justicia, tener una buena justicia. Les enseñé de la equidad, ¿no? Les enseñé del juicio. Ahora les estoy explicando un poco de la justicia, ¿verdad? Porque tienen que manejar todos los aspectos, o la mayor cantidad de aspectos que puedan, todos ustedes que van a ser futuros líderes, futuros guías,
futuros amigos, futuros padres, futuros esposos, van a liderar su hogar, su matrimonio, la iglesia, sus grupos. Por eso estamos hablando de esto, ¿no? Entonces la justicia, muchachos, no se trata solo de la autoridad que tenía el rey Salomón, o de que si era líder, ¿no? O que si era, o de su título. La justicia no se trata de título, no se trata de autoridad y que esta persona sea un líder. Vamos a descomponer, de la jerarquía, perdón. Vamos a descomponer bien esto, ¿no? Pastor, buenas, ¿cómo está? Vamos bien. Ya me lo puso nervioso. Por ejemplo, muchachos, ¿qué es lo que pasa si nosotros miramos la jerarquía? En ese caso, ¿qué es lo que pasa si nosotros miramos la autoridad de una persona? Entonces, yo le digo algo, hay muchos problemas en nuestra vida donde nosotros estamos tentados por mirar la posición de los que nos lideran. La autoridad, ¿verdad? Veamos la autoridad. La autoridad, ¿qué pasa si nuestro líder tiene autoridad y nosotros lo seguimos por su autoridad? ¿Qué es la autoridad, muchachos? ¿Ya? Nosotros tenemos la tendencia de ser obedientes al que tiene una posición o un estatus alto. Pero no sabemos nosotros a ciencia cierta si esa persona actúa de forma apropiada y nos va a llevar a actuar de forma apropiada. Les pongo un ejemplo. Soy el presidente de los Estados Unidos, tengo autoridad de mandar a toda una nación y de mandar a un grupo de militares. Yo cojo y les digo a ustedes, oye, tú mañana vas a tirar una bomba atómica en Hiroshima y el otro día en Nagasaki. ¿Ya? Quiero que lo hagas por tu país. Tengo la autoridad de mandarte para allá. Y tú eres obediente a la autoridad. Lo vas a hacer. Te digo, es lo correcto. Te pregunto yo. ¿Es lo que se hace por tu país es lo correcto? ¿Qué piensan ustedes? Muchachos, el problema de la autoridad es que nosotros nos sesgamos y decimos, él me dio la orden. La culpa recae sobre él, no es mía, yo solo obedecía órdenes. Entonces la autoridad nos puede llevar a tomar malas decisiones. Ya les digo, Dios es el que nos busca, no el hombre. ¿Ya? Y en algún momento de nuesras vidas vamos a estar ante la presencia de Dios y no vamos a decirle, Señor, él fue el que me dio la orden. Él va a ser responsable también, pero no solo él, sino que tú tomaste la decisión. Por eso que la autoridad es engañosa. ¿Ya? Entonces no se hace esto por autoridad. Pasemos al otro punto, autoridad. ¿Qué más le dije? Jerarquía. Cuando miramos la jerarquía, le estoy descomponiendo lo que es el liderazgo, ¿no? Uno no sigue a alguien por su jerarquía, por la posición también en la que tiene, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la jerarquía? Les pongo las castas. Ustedes sabían que en la India existen algo llamado castas altas y castas bajas. ¿Ya? Y por ejemplo, llega un punto, muchachos, en que esa gente consideran despreciables o desechables a los de casta baja. Y ellos se creen superiores. ¿Ya? Y muchas veces los de casta baja siguen a los de la alta casta. ¿Por qué? Porque quieren llegar a tener o anhelan estar ahí en esa posición de querer quebrantar al otro. ¿Ya? Entonces, lo que son las jerarquías también nos pueden llevar a confundirnos, ¿sí? Hay que evitar todo este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque quiero que sepan ustedes que como líderes, ustedes no lo hacen o no siguen para poner su posición, su título, su jerarquía, su autoridad.
ustedes lideran para servir en el nombre de Dios. Ustedes primero son servidores de todos los que están a su alrededor. ¿Sí? Segundo, guían, como les decía antes. Ustedes son guías. Eso es liderar. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar de sus líderes. Servicio, que sean guías y que su mensaje y su ejemplo, que el mensaje que da a través de su boca y el ejemplo que da por las acciones que hacen, los inspire a ustedes a actuar. Por ejemplo, muchachos, el día de mañana vamos a recoger un dinerito para ir a repartir comida a cierto lugar. Los inspira a ustedes a tomar decisiones y acciones en favor del servicio. Entonces, ustedes no se fijan ni en la autoridad, no se fijan ni en la jerarquía, porque los lleva al error. Se fijan en el guía, el servicio y la inspiración de sus líderes. ¿Sí? Espero que esto de la justicia no haya sido confuso, muchachos. Sé que es una introducción bastante corta y apresurada, pero es la forma de que ustedes tienen que ir introduciéndose a lo que es la sabiduría. Me falta introducir la equidad, pero la equidad es bastante básica. La equidad es dar más de lo que menos se tiene. ¿Ok? Entonces ustedes ya sabrán a través del tiempo que tienen que ir siempre proveyendo más. Por ejemplo, si alguien tiene conocimientos, falta conocimientos en el espíritu, ir proveyendo más conocimientos en el espíritu. Si ves que los hermanos que recién comienzan les atrae más ciertos conocimientos a través de la palabra de Dios, pues ustedes apelan más a lo que necesitan, más de ese conocimiento, hasta que llegue un punto de introducirles más del Espíritu de Dios a través de la palabra. ¿Sí? Entonces ustedes van por los más necesitados. Eso es la equidad en síntesis. ¿Ok, muchachos? Okay. Espero que les haya gustado el mensaje y no sé si se sienten animosos, animados para responder un par de preguntas. ¿Qué dicen ustedes? O si tienen alguna pregunta antes de responder la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren tratar se animan a responder algo? No sé si animan. Vamos, papel y pluma. Entonces, hagamos grupo pues. Mira, lo que es jerarquía, en síntesis, yo te lo ejemplifico. La jerarquía es un rango. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy un militar. ¿Ya? Mi jerarquía depende de mi rango, de la posición en que yo esté. ¿Ok? Y según esa posición, yo la utilizo para controlar a otros. ¿Ya? Esa posición me da la capacidad a mí de poder actuar o subordinar a los demás, o de que ellos estén bajo mi liderazgo. Pero tú no sigues por jerarquía a alguien. ¿Por qué? Porque seguir por jerarquía te puede llevar, como te daba el ejemplo, a tirar una bomba, o por autoridad, tirar una bomba en Hiroshima y cometer acciones que luego tú vas a decir, la culpa la tiene de él, porque él me dio la orden, yo solo seguía órdenes. No, uno no sigue por eso, uno sigue porque el líder lo inspira, lo guía y es ejemplo. ¿Sí? Entonces por eso te decía, hay que tener cuidado con eso, porque nosotros somos propensos a seguir por la posición, somos propensos a seguir por el título. Por ejemplo, viene un jefe será un buen líder, hay que saber diferenciar eso. ¿Un jefe es un líder? No, muchachos, un jefe da órdenes y hay que saber diferenciar lo que es el aspecto del mundo, lo que es el aspecto laboral. Un jefe podría trabajar como un líder, sí, pero si tú resumes en sí lo que significa ser un jefe, es controlar o administrar un grupo de personas que van a tener un sueldo y te siguen por un beneficio. Ellos te están siguiendo por un beneficio que es económico. ¿Ya? El guía es seguido el líder es seguido porque es guía, porque tiene un mensaje que llena, o sea, que va a ir alimentando, ¿ya? Va inspirando, es servicial, ¿ya? Y tú miras los pasos de Jesús. Por eso yo les hacía leer que el Hijo del Hombre no vino a ser servido,
Él vino a servir, ¿sí? Entonces hay que tener eso bien en claro, de que no nos confundamos con el título, la posición o su estatus socioeconómico. No hay que mirar eso. Hay que mirar qué tiene él para ofrecer, qué tiene la persona para darnos, cómo nos puede llenar, cómo nos puede guiar a mejor, a servir, cómo nos va moldeando a través de Cristo. ¿Sí, muchachos? Ese es el punto. Ok, vamos a hacer las parejas. Yo les voy a decir. Vamos a contar del 1 al 2, ¿ok? 1, 1, 2. ¿Por qué no hacemos el Uno. 3, por ejemplo? ¿Pareja de 3? Sí, Ok. para que se asocie. Pero así. Espera, no, espérame, yo lo voy a mezclar. Hasta el 3. 1, 2, 3. Acuérdense cuál es su número. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ok, todos los 3 se unen, todos los 2 se unen y todos los 1 se unen. Vamos. ¿Qué número eran ustedes, José? Ya, todos los 1 se unen. ¿Dónde están los 1? Ahí la mano. Ya, vayan con José. Vayan con José. Tomen, aquí está su papelito y aquí está su lápiz. Los dos, ¿dónde están los dos? Los dos se unen con José Luis. ¿Por qué la ponen en su silla, Eva? Para un lado. Ay, nomás que se vayan para allá. Recojan los. A ver, ajá. Los 3, ¿dónde están todos los 3? Aquí. Vean contando. Ok, ¿tienen cosas? Necesito un líder en su grupo que exponga las preguntas que voy a exponer, que elijan un líder en su grupo para que exponga.